Nuestro tema de hoy, los pies de nuestro Señor Jesús. Vamos a buscar hoy, vamos a hablar de los pies, Dice la palabra que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Deuteronomio 11:24. Bellísimo conocer la importancia y el símbolo de los pies para Dios. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Entonces Dios, desde que llamó a Abraham, le dijo que le iba a dar una tierra, y como muchos dicen, la tierra que le dio Jehová tenía unos límites. O sea, la tierra que es Jerusalén hoy tiene unos límites, porque es un pueblo y es una nación que tiene sus limitaciones al este, al oeste, arriba, abajo. Pero allí Dios iba a sentar el nacimiento de Jesús en Israel, en esa tierra prometida. Y en ese momento que Dios le dio la promesa, no tenían ese territorio, pero ya había sido planificado por Dios y asignado. Entonces, ¿qué es estar sobre nuestros pies? Es una bendición de Dios. Cuando una persona puede, como tú dices, salir, caminar, levantarse, estar todo tu fortaleza, porque una persona que está de pie está sana. Fíjate que cuando los animalitos nacen, ellos se caen, pero cuando ellos apenas, para poder sobrevivir, ellos tienen que estar sobre sus pies, o sea, sobre sus patas. Y Dios maldijo a la culebra, quitándole las patas. Esa fue la maldición que Dios le dio. Te arrastrarás. Comerás polvo, porque ese es el animal que no tiene patas. Y estudiando, ella tenía sus patas, pero Dios, como maldición, se las redujo, y ahora es un animal abominable, que la gente, porque tiene veneno, ponzoñosa, es destructiva, mata a mucha gente. Y no tiene patas. Y lo terrible es que no tiene las patas, que es símbolo de que no tiene la bendición de Dios. Entonces, cada vez que uno se levanta, tiene que darle las gracias a Dios por caminar, por esos pies que se levantan con esos músculos, y todo eso es una bendición de Dios. Eso lo dijo la predicadora que fue a la alcaldía, la mujer que me liberó, que ella le había dado ese ministerio de liberar a los pastores que recaban porque les atacan las piernas y los pies. Y que dijo la palabra en Génesis, que ella te herirá en el calcañar. En la cabeza. La culebra, y eres en el calcañar. Pero Dios aplasta el mal con el pie, y todo eso está escrito en la Biblia, lo que significa ponerle el pie al enemigo. Cuando una persona está sobre el enemigo y Dios permite que alguien le ponga el pie en el cuello, es que está totalmente vencido. Por eso es que Dios dice que el enemigo siempre va a morder abajo, pero Dios ya venció, y dice que ya en la cabeza está, y la cabeza que hiere es el poder del Espíritu Santo, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Josué 1:3 dice: todo lugar que pise la planta de tu pie os he dado, tal como lo dije a Moisés. En Josué 1:6 dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré
a sus padres que les daría. O sea, Dios es un Dios de palabra. Cuando Dios dice yo juro, imagínate contra quién Él jura, contra Él mismo, contra su misma palabra. Cuando Él dice algo, es Él mismo el que la va a cumplir, porque Él es el único que pueda detener ese para que se arrepienta. Deuteronomio 11, 23 a 25. Deuteronomio 11, 23 al 25 dice: Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Entonces nosotros, lo más importante que tenemos que saber es que nosotros al obedecer a Dios, al avanzar con Él, nosotros no somos los que vamos a poseer la tierra. Es Dios con nosotros que nos va a ir dando lo que Él, el territorio que Dios nos ha asignado a nosotros, y oyendo su voz y con obediencia, cuando nosotros vamos a vencer, ¿verdad? Se puede levantar el enemigo, puede, asustarnos, aparece como gigante, aparece como temor, aparece como guerra, pero nuestra total y absoluta confianza es que Dios es el que va delante de nosotros, y nosotros, los pies, como los hizo Dios, no los hizo para un lado y para el otro. Dios en nuestros pies están hacia adelante, y todo el pie te dice hacia dónde vas a andar, y cuando el pie va hacia adelante, las piernas van hacia adelante, el pecho va hacia adelante, las manos van hacia adelante, la cabeza va hacia adelante. Por eso es que Dios dice que cuando nosotros caminamos no podemos mirar hacia atrás. ¿Qué le pasa a una persona que mira hacia atrás? Se cae, pierde el rumbo, pierde la visión, y para nosotros caminar hacia adelante significa obedecer la palabra de Dios sin dudar, sin quejarse, sin retroceder. Sí, no puede, y uno tiene que seguir a Dios. Ajá. Entonces en Isaías 52:7 dice, Isaías 52:7, cuán hermosos son los montes, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. O sea, cuando una persona tiene pies hermosos, es una persona que trae buenas noticias, como hoy, Elizabeth, conseguí las pastillas Basartán de mi mamá. Cuando a ti te dan, te ayudan, te traen una bendición. O sea, los pies se mueven por la acción del corazón. Exacto, y cuando una persona, uno a veces cree que las buenas nuevas es nada más predicar la palabra. No, las buenas nuevas es traerte buenas noticias, como eso: te conseguí la pastilla, te conseguí la harina, te conseguí un trabajo, te conseguí una ayuda. Mira, conoce a Dios, porque ese te va a sanar, te va a salvar. Cristo te salvó. Eso es lo que significa, mira, ser una persona. Bueno, a mí cuando Dios me da los sueños, una gente pecadora me muestra los zapatos sucios. Yo cuando veía a Osvaldo predicando porque me estaba atacando, vestido blanco y los zapatos todos sucios. ¿Qué cosa? Que significan los pies. Eso a mí toda la vida me lo ha regalado. Exacto. Y yo, Elizabeth, desde joven, yo lo hubiera ver los zapatos, esos zapatos pulidos tienen que estar. Para mí, una persona ahorita que tenga chancletas manchadas, zapatos, una persona pecador y está descuidada. Porque una persona elegante
se cuidan sus zapatos, le tienen que brillar. Y eso, Amén. y a mí Dios cuando Dios me dio el mensaje que me pareció bonito, me dio unas sandalias que yo llevara el evangelio, unas sandalias lindas, que yo en mi vida no he visto ninguna cosa, puro diamante y puros hilos de oro, rodeadas las sandalias. Me dijo, toma esto, lleva. Me puso las sandalias, me puso las tres cosas que me puso, que fue la vara de Aarón para jalar la gente, y creo que fue tres cosas me puso, la última no me acuerdo mucho. Tienes que anotarlo en un cuaderno. Ese sueño fue, yo te lo he contado ya, pero lo que me impresionó fue las sandalias de Cristo. No he podido ver algo tan hermoso como he visto yo, como dice Sandra, que Sofía me dijo que me las iba a regalar, pues yo, con diamante, eran con diamante, unos diamantes incrustados así, y me la puso en la mano. Qué linda salió Sofía y Davidcito con su motica, eso me lo regalaste. Pero entonces, bueno, sí. Ajá. Entonces dice, Josué dijo, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. O sea, cuando una persona, cuando una persona pone el pie sobre el cuello, o sea, espiritualmente significa que era Dios que los había vencido. O sea, por eso es que dice que nosotros con los pies guerreamos, porque tú vas para adelante, vas venciendo, tú vas a querer tus cosas y tú las vas a conquistar. Y cuando tú veas a esos enemigos, van a estar, dice, debajo de tus pies, que significa físicamente, era cuando ellos en esa época le ponían el pie, y era ordenado por Dios que le pusieran el pie en el cuello. O sea, que es un símbolo de un rey derrotado, Dice, cuando, los 5 reyes que tenemos que derrotar, ¿cuáles son? Adonís, que significa la injusticia. Adonís es una persona que hace justicia a su manera. O sea, la justicia que tiene que prevalecer es la justicia del Dios. No es como la gente piensa que son las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar un territorio, tenemos que hacer justicia, es a la manera de Dios, no como nosotros pensemos o como los demás piensan. Entonces, ese es un rey que hay que derrotar. Pirien es un rey salvaje, un lugar donde impera la violencia. Entonces, ese es otro espíritu que es como un gobernador, la violencia. Bueno, todas esas cosas que nosotros estamos viendo en Venezuela, en Colombia. Uno creía que en Venezuela, en Colombia la gente le pega a los policías. Ahorita hicieron un programa. O sea, la violencia, que ya no respetan a las autoridades. Esa violencia tiene que ser derrotada para que Dios se entrone en un lugar. Gafia dice brillante, egoísmo y vanidad. O sea, ese individualismo que están en los lugares, cada quien en lo suyo. O sea, cuando viene Dios, no es el que brilla, es que todos tenemos que brillar, todos tenemos que ayudarnos los unos a los otros, claro. El amor fraternal. El amor de Dios es... Y la vanidad es todo ese materialismo. Y eso de brillar es lo que la mujer, esa bruja que yo le leí en Josué, una que dio el testimonio, que yo leí, es el único que he podido ver, porque esos testimonios no los puedo ver. El de Josué ese, Manuel. Y ella dice que el brillo mucho lo usa el enemigo para llamar la atención. Porque eso es todo lo que es la vanidad del mundo, pues, sí, la vanidad. Exacto. Eso también es de ese espíritu. Eglón, ese se llama Jafia. Eglón significa fortaleza, fuerte, caballo, corcel, duro, principal, toro. ¿Pero esos nombres están en la Biblia? Ese es un estudio. Los sinónimos, sí, que eran los que los... No, los sinónimos sí los sé, pero que si los nombres son de sí, son reyes de la Biblia. Bueno, eso sí no. Duro, principal y toro. Que ¿cuál es ese demonio, ese rey? Es la sexualidad, que es demasiado fuerte en el mundo, la sexualidad, el adulterio.
esa es una fortaleza de pecado que hay en el mundo, el homosexualismo, todas esas cosas. Ajá. Y debemos derrotar a esos reyes para conquistar la tierra de Canaán. Si esos son reyes que están que conquistaron ellos en la tierra de Canaán, si están escritos. Claro, eso está escrito ahí, pero si no. Ajá. Para avanzar debemos dejar de quejarnos. O sea, la queja, ¿verdad? No permite que nosotros tenemos, como estábamos hablando, mira, ahí está la bandera. Ahorita Jehová es nuestra bandera y Él nos está guiando. Y si nosotros tenemos fe que vamos a conquistar, cada quien tiene que conquistar su territorio, su finanza, su salud, lo que va a conquistar, su trabajo, lo que va a conquistar, tiene que tener fe que Dios está con él y va a conquistar lo que quiere, lo que Dios le dice. Si vaya a creer que va a perder, ¿para qué? Entonces si Dios, uno lo busca y ya te dice que tú vas a conquistar eso, y ya te lo dice en la palabra, que lo que tú pises con fe y que Él te dio tu territorio es tuyo. Entonces, nosotros no podemos quejarnos de Dios, porque Él sabe lo que está haciendo, es una confianza. Sí, mira, eso es como los que van a la guerra. O sea, ¿tú crees que le van a estar diciendo a un general, ¿por qué vamos? O los que iban con Bolívar, mire, porque vamos ahí, vamos a perder eso. Bolívar los metió por los desiertos, por los Andes, el frío, y los guerreros iban para adelante con Bolívar. No, sino que eso también, a ti te dicen una cosa y tú llevas gente negativa, ¿para qué vas a llevar gente así? Exacto. Tú tienes que llevar gente que ese, como tú le dices, mira, vámonos de viaje y vamos a comer. Pero yo no puedo ir porque quizás no comeré, me darán la no va a conquistar la tierra. Claro. Exacto. Uno tiene que ir más creyéndole a Dios. Exacto. Pero no es fácil. Pero la gente tiene que hacer así, creerle a Dios. Ajá. En Mateo 12:36 dice: por cada palabra que hablemos seremos juzgados. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea que el poder de creer, o sea, Dios, esas palabras están saliendo. ¿Por qué? Porque la gente, además de Dios, te está escuchando cómo tú hablas, cómo tú decides ir. Uno cree que yo dije hoy, mi mamá anoche me dice que no tiene una pastilla, y yo creí tanto que Dios me la iba a dar hoy. O sea, porque a mí Dios, cuando a mí me falta a mí me quedan 10 bolívares y yo creo tanto, pero como cree que yo existo, que al día siguiente me va a llegar una plata, pero eso ya yo lo creo como, no es que lo dudo, es una cosa que tengo añales así. Yo también sabía que hoy le iba a llegar, porque a mi mamá no le falla nada. Dios. No, pero ya yo lo creo, ya no es que yo usa algo que no creyendo. Ya es una guerrera que cree, que va con Dios. Es el don de fe ya don de fe. No, yo cuando ya veo que a mí no me queda plata, yo cuando no tengo harina pan, ya yo la consigo, ya yo lo veo, ya eso de años. Y que eres... Mi mamá ¿cómo va a quedarse sin tomar de Satán? Yo no lo podía creer. Ya Dios me mostró que el que se quede sin tomar eso se muere, porque en una semana ya he visto más de 20, 15, 12 que le he dado hace 20. Y Dios sabe que si mi mamá quiere que viva, tiene que darle eso. Yo sabía. Entonces dice, nosotros tenemos que ser personas positivas para conquistar. O sea, el ser positivo es, o sea, mira, eso es una cosa, dice que agrada a Dios. Es un río que va hacia adelante. No, y dice que sin fe es imposible agradar. Ser positiva es que tú tienes que saber que Dios no te va a avergonzar. No, y que Dios, o sea, y como una persona que no cree va a agradar a Dios. O sea, Dios se desagrada, dice. Es imposible agradar. O sea, la gente tiene que agradar a Dios. Todo el mundo llega a ese nivel. No, ese es fe, claro. Fe desarrollada bueno, con los años también. Pero, yo te he mostrado que pero lo bonita es la palabra. Pues. Que también la fe viene también por la comunión con Dios. Exacto. Uno cuando está con Dios y ora, Dios te fortalece, te da fe. Porque eso lo está explicando un pastor. La fe no viene de ti. Aunque tú crees que tienes fe, es sobrenatural. Todo viene de Dios. Es de buscarlo a Él, de conocerlo, de la intimidad con Dios. En Primera de Pedro 3:10 dice:
El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. O sea, tú quieres ver una vida bendecida, hay que refrenar la lengua de hablar lo negativo. Tenemos que alejarnos de esos malos pensamientos, malas palabras, tristeza, eso que ver esos programas de pura destrucción. Dice que si queremos ver días buenos, tenemos que andar en la bendición, alegre, en medio de las pruebas, pues. Aunque tengas pruebas, no tienes que estar. Y dice, y sus labios no hablen engaño. O sea, que hay que hablar es la palabra, porque a veces dice, sus labios no hablen engaño. A veces uno no puede hablar de uno, porque engañar también es decir que tú estás bien cuando no estás bien. Pero si uno se agarra de Dios y de su palabra, no va a engañar, que va a decir lo que Dios dice, no lo que uno dice. Yo pienso que el que está con Dios nunca está mal. Yo tengo 30 años con Dios y nunca me he sentido mal. Es que mira, mujer sola, trabajo, yo siento que Dios no te puede hacer sentir mal. Eso es contradictorio. O estás con Dios y estás bien, y estás en el espíritu, o no estás, te alejaste de Dios y te sientes un poco mal. Exacto. Porque que Dios es un Dios de hasta en la enfermedad te da esperanza que te vas a ir por el cielo, que te va a sanar, que vas a conseguir una pastilla, que Él tiene la vida, que Él tiene una oración, que va a venir un hermano y te va a ayudar. Entonces no puede estar mal. El que está con Dios no puede. Porque Dios va a traer buenas cosas, Él es bueno. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que nosotros podemos conocer la palabra para adelante, para atrás, pero si nosotros no controlamos la palabra que decimos con nuestra boca, todo lo que tú aprendiste se pierde. Sí. Se pierde toda tu religión, todo lo que nosotros estudiamos. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea, no va de acuerdo, como tú dices, la palabra con lo que está en el corazón. O sea, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si yo estudio algo, pero cuando hablo no va de acuerdo con la palabra. Yo entiendo así, religioso es el que te hace poner presente, que te hagas esto y todo, pero no está viviendo la felicidad del Espíritu. Exacto. Porque la gente tiene que vivir, si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes que vivir con gozo. No hay otro camino. Entonces hablan de religión, este precepto, esto otro, pero por dentro están amargados. No está en armonía. Espíritu Santo. Ajá. ¿Cuál es la actividad en tus pies? Les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ponte sobre tus pies, me afirmo sobre mis pies. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, espiritualmente tenemos que estar erguidos, vuestras cabezas, ponerte de pie, y en el nombre de Dios me afirmo sobre mis pies. Al que me hablaba en Ezequiel 2:1-4, Dios nos da autoridad. ¿Qué es autoridad? Es igual a ser positivo. O sea, cuando una persona tiene autoridad, es una persona positiva para todas las cosas. Es una persona que le dice a la gente, vamos a ir para allá, vamos a conquistar esto, sí vamos a tener comida, mamá sí vamos a tener remedio, Ligia te vas a sanar, tranquila que Dios te va a arreglar tu muela, cree, no vas a perder tu muela. Esa es una cosa que hay que hablar así, y eso le agrada a Dios. Esa es una autoridad. Te da una palabra de cambio. Ay, pobrecita la mujer, eso no puede venir. Ay, te la van a sacar. Mira, ahí la tengo todavía. Dice palabra de cambio. Mira, palabra de cambio, palabra de libertad. Mira, yo he pasado peores cosas que tú.
y no pierdo mi Es posición. de dolor. De dolor. Bueno, pero que ya no esté negativa. Ajá. Bueno, No. es decir que estás negativa, es negativa. No, que Ligia había estado así, negativa. No, ella, yo la vi tú el día que tú no estabas. Ah, bueno. Porque se siente mal, Ajá. porque tiene que hablar la palabra. Bueno, entonces esta palabra es Yo para siento que esa palabra es para ella. Ok, Para todos. para todos. Para todo. La autoridad, la Muy positiva. No, yo soy una mujer positiva. ¿qué Esa palabra no me cae bien. ¿Qué es autoridad? Ajá, es una palabra de cambio, una palabra de liberación, palabra de justicia. Mira, esto es como dijo Salomón, esto para allá, esta mujer, el hijo es de aquella, no es de esta. O sea, hizo justicia para el que lo recibe. Palabra de Dios que Él respalda porque le creen. O sea, Dios respalda su palabra. Y cuando una persona cree la palabra de Dios, Él tiene que respaldarla porque la persona cree. Y a Él le agrada tanto que Dios derrama su gloria, su poder, su alegría. Dice, pisa con firmeza hacia la prosperidad. O sea, uno tiene que tener autoridad y firme. En Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Entonces, nosotros queremos prosperar. ¿Qué es prosperar? Alcanzar cosas que complementan nuestro destino, siempre productivos y multiplicándonos. Prosperar en todo lo que emprendas y será a través de Dios. O sea, una persona no puede prosperar si no obedece a Dios. O sea, hay personas que creen que van a prosperar, pero no están en la obediencia a Dios. O sea, y aquí Pero no están agradando. prosperar espiritualmente. Espiritualmente. Exacto. Tú dijiste que era espiritual. Y físicamente, porque seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. O sea, la gente en el reino de los cielos. Un positivo para mí. Un positivo, aunque no tenga Dios lo ayuda, como un Donald Trump que es presidente, que todo se prospera. Lo que no prospera es negativo, porque va en contra de lo que es Dios, porque Dios es vida, Dios es positividad en su esencia. Y un negativo, aunque no sea cristiano, está hablando del positivo, prospera en el alma, reconocer a Dios y al alma. Pero el positivo va a prosperar siempre. Claro, en todo. Entonces, que Dios nos está llevando desde Génesis hasta Apocalipsis a que poseamos tierras. A Faraón los desposeímos del oro para poder ir a adorar a Dios. Entonces, después de que adoramos a Dios, Dios los lleva al pueblo de Israel a tomar una tierra que es Israel. Después de Israel nace el Mesías, que es Jesucristo. 10 espías quedaron en lo negativo, exacto. Y 2 solamente positivos. Exacto. Sé que aunque no importa que sean del pueblo de Dios, sí su carácter negativo. Y Dios es tan positivo. Son los que se quedan en las bancas. Y Dios es tan positivo que ve que el hombre es tan pecador y Él dice que Él va a establecer su reino con el hombre en la tierra, viendo los pecados. En la iglesia de mí lo que trabaja son el 10%, el 5%, ya son estadísticas. Los demás están ahí ayudándolo. Ajá. Pero Dice, esa palabra es bonita para el positivo. Que dice, lo agarre paso. Mateo 6:33 y 34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces significa que Dios ni siquiera quiere que estemos, o sea, Dios es un Dios planificador, pero Dios quiere que la vida se desarrolle en el presente, porque ya el día de mañana es otra planificación. Tú tienes que levantarte con fe en este día, hacer lo que tienes que hacer en este día, comer lo que tienes, las ideas que Dios te ven en este día, y ese hacerlo con fuerza en el día presente te va a dar fuerza para el día siguiente. Y la voluntad de Dios para el día siguiente, todo lo que vamos a necesitar.
dice, tus pies deben estar limpios. En Éxodo 30, 19, 21, y dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies. Dios estableció desde el Antiguo Testamento que el ser humano, que alaba a Dios, que se busca las cosas de Dios, aunque se bañe, siempre se le ensucia. Mira, uno sale un ratico a la calle y cuando tú llegas te lavas las manos y cómo te sale mugre de las manos. Y en esa época de los pies, porque ellos usaban sandalias, pero igualito ahorita una persona camina y ya los pies no están frescos, tiene que echarse su lavadita. Si se va a acostar en la cama, imagínate acostarse en la cama que tú caminaste con esos pies sudados, eso daña, corrompe hasta la cama. Si la persona tiene los pies sucios, pues siempre es bueno echarse una lavadita. Y Dios los estableció desde el Antiguo Testamento. Dice Juan 13, 5 al 8, dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lavarse, bañar, lavamiento de regeneración significa la santidad que se busca a diario, en todo tiempo, para que mostrar la vida regenerada en el caminar con firmeza, en pisar sin titubeos, caminar con fe y nunca apartarse del camino de Cristo para lo que pase, porque nada me apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Salvador de nuestra vida. O sea, todos los días no hay nadie que no se ensucie, no hay nadie que diariamente no necesite la sangre de Cristo que lo limpie. Y Jesucristo lo reiteró y lo enseñó. Todos andamos por el mundo, de repente ves una noticia mala, un programa malo, oyes una cosa que tú sientes que sucia el espíritu, y Dios lo sabía. Por eso es que es bien interesante ver esto, ¿no? Sí. Ciertamente la tierra que ha pisado tu pie será herencia tuya y de tus hijos para siempre, porque has seguido plenamente al Señor mi Dios. Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, fíjate que es el evangelio del bien. Cuando un cristiano llega a los lugares, lo que tiene que decir es cosas buenas, el bien. Dios es bueno. Buenas noticias. Dios es bueno. Mira, no vamos a salir adelante. Dios nos va a defender, pero hay que tener el concepto claro, que no eres tú la que vas a salvar el mundo como Superman. El que va a salvar es Dios, cuando la gente lo obedece. Y si es un remanente que lo va a salvar, lo va a salvar. ¿Qué le dijo a Dios a esa mujer que salió de Sodoma y Gomorra? No mires hacia atrás, que era lo que le estábamos diciendo a Elizabeth. Pero es como que ayer vi un video de ese profeta, porque él es como un profeta. Mire, ese negrito, Zuleima, tenía la boca toda con cáncer. Lo que le querían era quitarle un poco para que pudiera comer. Y mostró la foto de la boca. Y se ve cuando él está orando y cayeron algunos y cayó él. Y mostró la boca después, el mismo diente, tú lo ves, el mismo diente de él quebrado cuando tenía el cáncer. Y tal, la dentadura con su mismo diente. Zuleima, la boca se puso como un niño, estaba fuerte y todo. Los milagros que Dios hace, eso es que Dios, mira, uno ve el mundo. Pero no vieron el testimonio que yo se los mandé, no, que lo vieron. No, ahorita fue que lo vi, lo voy a ver. Mira, Zuleima, lo que pagó el precio para llegar a hacer lo que. Hoy yo ahorita vi un video de San Antonio, cómo la gente está comiendo basura, o sea, el sufrimiento que tiene. Sí, pero es lo mismo que el sufrimiento que tiene el venezolano. Uno, lo que está diciendo Zuleima, que uno es impotente
para solucionar todos esos problemas. Claro. Pero Dios es el único que puede solucionar esos Exacto. problemas. Porque parece difícil. Sí. Oye, uno como ser humano, Sí. Dios mío, como uno Y- le duele. Pero si uno va a llevar esa palabra positiva, Dios, para Acepta Dios a Cristo. todo es posible. Mira, Cristo te va a sacar de la necesidad. Busca a Dios. Vete para el Ajá. pueblo de Dios. ¿Ven esa cosa? Exacto, La sí. gente como me oye, ¿cómo le prediqué? Yo Gloria a Dios. aquí eso es lo único que yo le doy. Yo no puedo darle dinero a la gente. Entonces, Efesios 6. No le puedes dar dinero, el único que se lo puede dar es Dios. Amén. Y la salvar. Efesios 6:15 dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Proverbios 1:46 dice, porque sus pies corren hacia el mal, a derramar sangre se apresuran. O sea, la persona, Dios le ve sus pies hacia dónde se dirige. Cuando las personas están alejadas de Dios, dice que corren hacia el mal. Dios ve como te estaba diciendo, que es mirar hacia atrás. Que cuando una persona está siguiendo a Dios, ahorita nosotros, Jehová es nuestra bandera. Él va delante de nosotros. Nosotros tenemos que seguir adelante con Cristo, para adelante, para adelante, para adelante. ¿Qué es lo que hizo la mujer esa de lo que miró hacia atrás? Que ella no... ¿Qué pasa cuando una persona no mira hacia Cristo? Mira hacia el problema. Atrás, ¿qué tenía la mujer de Lot? El problema. La destrucción. La destrucción. Y adelante, que tenía la salvación. Y esa mujer, le dijeron los ángeles, no mires hacia atrás. Y ella miró hacia atrás y se detuvo y se paralizó. ¿Qué significa eso? Una estatua de sal que no puede... O sea, ¿qué significa una estatua de sal? Una estatua de sal, dice la Biblia, que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Una persona que se detiene y se vuelve estatua de sal es una persona que ya no va a predicar, una sal que se quedó así, que no va a salar nada, que no... o sea, cuando uno va con Cristo, uno va salvando alma, va salvándose uno mismo, porque esa mujer se iba a salvar ella misma y no pudo. Uno va a cumplir, tiene que saber que uno tiene vida. Vida. Esa es la palabra. La palabra es vida. Vida. Tú estás adorando a Dios. Tienes el Espíritu Santo, estás obedeciendo en tu intimidad, que nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Dios lo sabe. Tú, cuando hablas a una persona, le estás dando vida. Dice que a los muertos, deja que los muertos nosotros le damos vida. Tú nada más habla con Abraham y yo le digo una palabra y él agarra vida. No, y él agarra bien. Yo hablo con mi mamá y le hablo una palabra y yo veo como ella revive. Vive. Entonces uno tiene que tener 100% Sí. que si tú no das vida a otro, sino que le das muerte porque eres negativo y todo el mundo está pecando, porque nosotros tenemos que llevar vida. Amén. Tú le dices a una gente, ay, mira cómo está el país, tú estás pecando, porque tú tienes que decirle, mira, Dios te va a proveer, este país va a ser más bello del mundo. Todos se tienen que convertir a Cristo, país se va todos a tienen que convertir. alabar. Y tú le agarras la mano, toma mi mano, porque con mi mano Acepta vas a tener evangelio. vida. Así yo veo Sí. la iglesia. Y Yo vivo en la acepta a iglesia. Cristo, acepta a Cristo. Yo vivo viendo eso que la gente lo hace, lo hicieron Ajá. conmigo. Dice, en Proverbios 7:11 dice que los negativos, dice, sus pies no permanecen en su casa. O sea, no permanecen en la casa de Dios, no permanecen quietos. La persona que no tiene a Dios, La gente positiva tiene que ver la gente. Tú tienes una gente que está afuera. Sácale un caramelito, dale un pedacito de pan. O sea, nosotros tenemos que exacto, ser- ay, mira, verdad, Dios Mira, mío. uno tiene que dar. Yo cuando tengo así un dulcito, yo lo ofrezco. Mira, uno le también. ofrece un dulce o va por la calle y ve una persona, Sí. dale 10 bolívares, 5, todo lo que sea, Yo dar estaba en la vida. voy a comprar una galletita y de repente le compro la galletita al de al lado. Ella sí hace eso misma. Ajá, en Proverbios 5:5 dice, sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. El que va hacia el mal, ¿verdad? No va hacia la vida que es Cristo, va hacia la muerte. Y la gente, uno la ve que se van desviando de Dios y va a terminar la gente destruida, muerta. Van a ir para el infierno. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará pronto al bicho ese malo debajo de vuestros pies.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis lavar los pies los unos a los otros. Dice en Mateo 10:14. Y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, cuando una persona no recibe este evangelio, mira, ya uno no puede, ya esa tierra no va a recibir bendición, porque ese terreno de esa persona está destruido. No, ya que ni seas amigo. Nada. Polvo, que no tengas nada de esa persona, dice. Dice, cuando nos bautizamos, esto es bien bonito, ¿no? Cuando nos bautizamos, nos lavamos completos. Pero ahora en el mundo pecamos y solo necesitamos que Jesús nos lave los pies. O sea, cuando una persona llega a Cristo está tan sucia que Dios simbolizó el bautismo en agua, donde la persona se lava completa, se mete en el agua y sale completa, porque la persona cuando llega a Dios necesita un lavamiento total de espíritu y una llenura del espíritu. Pero nosotros que ya hemos sido lavados con Cristo, seguimos en este mundo, y dice la palabra, y es un mandamiento, que nosotros cuando salimos al mundo nos ensuciamos. Y dice que si nosotros nos ensuciamos con lo que vemos, con lo que hablamos, con lo que oímos, dice que no podemos tener una buena comunión con Dios, con Cristo. Dice que eso es como cuando los sacerdotes iban a adorar a Dios. Si tenían las manos y los pies sucios, dice que se podían morir en el altar. Si le cayó una gota de sudor en su lugar santísimo, morir. Se podían morir en el altar. Una gota podía caer. Eso estaba y se tapaban unas cintas aquí, porque como hace tanto calor, usaban el celino por eso. Ajá. No le cayera, si caía una gota, morían en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Sí, dice, cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos, somos desobedientes y el pecado entra a nuestras vidas. Jesús dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión y el compañerismo con Él. El lavamiento de los pies es la purificación necesaria y frecuente que necesitamos para restaurarnos en la comunión con Dios. Juan 1:7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. O sea que nosotros, para tener comunión con Cristo, tenemos que estar bien con Él, como lo que dice la Santa Cena. Tenemos que confesar nuestro pecado. Para lavar nuestros pies debemos colocarlos en las manos de Jesús. Juan 11:13 dice: sí, Dios, perdóname si hice mal. No todas en aquel grupo estaban limpios. En el Salmo 139, búscalo, Ligia. Salmo 139, 23 y 24. Salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces Dios, ¿verdad? Dice que nosotros con Cristo es nuestro abogado, y Cristo es el que va a dar a nosotros la salvación. Pero si la persona, ¿verdad?, tiene que examinarse, uno tiene que examinarse todos los días. Y si algún pecado tiene, porque todos pecamos, tenemos que ir a Jesucristo y hacernos ese lavamiento de los pies y de los pies, dice la palabra, que es, ¿verdad?,
que si algún pecadito tenemos, abogado tenemos a Jesucristo y nos limpia de todo pecado. Porque de los pies, porque es cuando ya van a hacer, es una acción. Tú no puedes hacer nada malo si tú no mueves los pies. Porque la gente va mal a esto. O sea, ese es el que lleva tu cuerpo. Se llama ejecutar. Ejecutar, exacto. Amén. Bueno, y las manos, también las manos. Dice, sí. ¿Quién entra a tu lugar santo? Los limpios de manos y también de corazón. Pero los pies se mueven por lo que estás pensando. Por eso el malo va hacia el mal, busca lo malo. El bueno uno ve que una vez uno hace movimiento porque se te viene un pensamiento que vas a hacer, te tropezaste, se te cayó la taza porque hiciste un mal movimiento, porque esa orden que te vino, o sea, se descuadró. Se descuadró y fuiste torpe. Así también en el pecado. Bueno, entonces, cúnchale, eso me caía. Amén. Entonces, es muy bonito. Y hoy, ¿verdad? Vamos a... ¿Quieres comentar algo, Lisa? De lo que hablamos. Bueno, sí, está bonito. Bueno, que nosotros tenemos que hacer ese lavamiento de los pies. Y hoy vamos a hacerlo en realidad. Voy a buscar el agua, vamos a lavar los pies para que Dios no nos renueve porque esto lo mandó Jesús. Esto lo mandó Jesús como la Santa Cena. Como la Santa Cena. Bueno, pero hoy vamos a hacer. Dice, y Cristo dijo, si no te dejas lavar. Tengo 30 años en el evangelio y nunca me han lavado los pies. Ah, bueno, pero aquí te lo vamos a lavar. Yo también quiero que me lo lavas, a lavármelo. En el nombre de Jesús. Bueno, dice, cuando caminamos por este mundo, nos contaminamos y nos ensuciamos, somos desobedientes y el pecado entra a nuestras vidas. Jesús dice que no podemos estar sucios y a la vez gozar de la comunión y el compañerismo con Él. El lavamiento de los pies es la purificación necesaria y frecuente que necesitamos para restaurarnos en la comunión con Dios. Juan 1:7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. O sea que nosotros para tener comunión con Cristo tenemos que estar bien con Él, como lo que dice la Santa Cena. Tenemos que confesar nuestro pecado. Para lavar nuestros pies debemos colocarlos en las manos de Jesús. Juan 11:13 dice, sí, Dios perdóname si hice mal. No todas en aquel grupo estaban limpios. En el Salmo 139, búscalo, Ligia. Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Entonces Dios, ¿verdad? Dice que nosotros con Cristo es nuestro abogado y Cristo es el que va a dar a nosotros la salvación. Pero si la persona, ¿verdad? Tiene que examinarse, uno tiene que examinarse todos los días. Y si algún pecado tiene, porque todos pecamos, tenemos que ir a Jesucristo y hacernos ese lavamiento de los pies y de los pies, dice la palabra. Que es, ¿verdad? Que si algún pecadito tenemos, abogado tenemos a Jesucristo y nos limpia de todo pecado. Porque de los pies, porque es cuando ya van a hacer, es una acción. Tú no puedes hacer nada malo si tú no mueves los pies. Porque la gente va mal a esto. O sea, ese es el que lleva tu cuerpo. Se llama ejecutar, exacto. Amén. Bueno, y las manos, también las manos. Dice, sí. ¿Quién entra a tu lugar santo? Los limpios de manos y también de corazón. Pero los pies se mueven por lo que estás pensando.
Por eso el malo va hacia el mal, busca lo malo. El bueno. Uno ve que una vez uno hace movimiento porque se te viene un pensamiento que vas a hacer, te tropezaste, se te cayó la taza porque hiciste un mal movimiento, porque esa orden que te vino, o sea, se descuadró. Se descuadró y fuiste torpe. Así también en el pecado. Bueno, entonces, púnchale, se me cayó. Amén. Entonces, esto es muy bonito. Y hoy, ¿verdad? Vamos a... ¿Quieres comentar algo, Lisa? De lo que hablamos. Bueno, sí, está bonito. Bueno, que nosotros tenemos que hacer ese lavamiento de los pies. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios.